Hola, hola, buenas noches a todos, buenos días en algunas otras partes del mundo. ¿Cómo estamos? Bueno, voy a esperar un poquito a que alguien se integre y puede ver que están por aquí acompañándome. Es un placer estar aquí con ustedes. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias por ser, por estar y por existir. Es un placer que camines conmigo y que yo camine también a tu lado y que si hay alguna palabra que resuene dentro de tu corazón, simplemente déjala que ahí se anide, que ahí esté dentro de ti. Y si hay algo que no te guste, igualmente, simplemente deséchalo y no permitas que se encarne dentro de ti. Así que estoy aquí para compartir un poco mi proceso y lo que he aprendido a través de la experiencia, lo que he aprendido a través de estar caminando con diferentes personas en diferentes momentos. Así que gracias, gracias infinitas. El tema de hoy es yo y mis miedos. Un tema muy interesante, ¿no? En este año que estamos atrapados en el miedo a la enfermedad, es uno de los principales miedos, el miedo a la economía, el miedo a no tener dinero. Hola Marisa, buenas noches. Gracias por estar aquí. Ese es un miedo que está siendo pandémico, el miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo al dolor. Así que en este año estamos experimentando ese tipo de miedos que son demasiado poderosos, diríamos. O sea, son miedos que nos controlan, que nos roban la paz, que nos roban la alegría, que nos roban la vida e incluso que nos roban la salud. Entonces es importantísimo identificar cuáles son mis miedos, qué estoy experimentando hoy. El miedo se relaciona muchísimo con la ansiedad. El miedo se relaciona mucho con el insomnio. Tal vez en la noche llega la noche y en lugar de dormir de manera placentera nos agobian pensamientos de miedo, pensamientos que nos atrapan, pensamientos que no nos dejan tener un sueño reparador y que nuestra mente le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y no encuentra la salida. ¿Qué debo de hacer? Primero, ya sé que tengo una ansiedad, ya sé que tengo insomnio y ya sé que la noche se convierte en un infierno porque no puedo dormir. Ya lo sé. Ya empiezo a observarme y me doy cuenta de que ese miedo tiene que ver con una proyección futura o a lo mejor tiene que ver con una situación presente. Una situación presente, ¿cuál sería? Pues que nos avisen que alguien está enfermo. Hola Ligia, buenas noches. Que nos avisen que alguien está enfermo y que es de la enfermedad que está ahorita de moda. Y es alguien que está súper cercano a nosotros. Y es alguien que lo acabamos de ver un día antes, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Que esa noticia nos genera muchísimo miedo. Miedo a morir. Miedo a que la persona se muera. Miedo a no poder manejar la vida en este momento. Así que los miedos nos atrapan de una manera que nos encapsula. Es como si el miedo nos acorralara y nos impidiera, incluso nos sofoca, ¿no? Nos hace falta el aire. Sentimos que nuestros pulmones no están absorbiendo la cantidad de oxígeno que deben de tener dentro de sí. Entonces sentimos que nos falta el aliento. Pero ese aliento nos lo está robando el miedo. O sea, el miedo que nos atrapa constantemente, que forma parte de nuestra vida cotidiana, es el que nos roba todo. Una buena respiración. Si tenemos miedo, estamos haciendo respiraciones cortas y seguidas, generadas por el miedo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Identificar qué miedo tengo. Pero también les voy a decir algo. Nosotros nos movemos por el miedo.
O sea, siempre vamos a tener un miedo que nos impulsa a hacer. Pero cuando el miedo nos paraliza, cuando el miedo nos ahorca, cuando el miedo nos roba la salud, nos roba la vida, nos roba el sueño, nos roba todo, ese es un miedo que sobrepasa de lo que nosotros podemos sostener y contener. Generalmente tratamos de ser así como los fuertes o las fuertes, ¿no? Tengo miedo y me encierro y a lo mejor no quiero platicar con nadie, me aíslo, platico poco con mis amistades, me llaman y soy cortante porque me van a invitar y tengo miedo incluso a salir a la calle. Entonces, hola Lisa, buenas noches. Entonces, cuando el miedo, hola Estelita, buenas noches, cuando el miedo sobrepasa una línea que debe de tener el miedo es un impulso también creador. O sea, cuando nosotros, puedo decirte, tal vez yo al principio cuando empecé con estos en vivo, yo tenía miedo. Miedo a exponerme a las cámaras, miedo a que no saber cómo pueda manejarme en la misma cámara. Entonces yo tenía un miedo, pero ese es un miedo normal que yo tengo que enfrentar y que conforme voy tomando más seguridad, pues voy hablando y voy expresándome pues con más certeza, con más confianza. Es un miedo normal. Estoy enseñándome a manejar. Tengo miedo. Entonces tengo miedo de meter las velocidades, tengo miedo de frenar. Entonces es un miedo normal, ese es un miedo normal. Pero nosotros traspasamos esos miedos. Vamos a ir por primera vez a la escuela y tenemos miedo de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque vamos a un mundo que no conocemos, vamos a tener nuevas amistades. Si somos niños pequeños, pues tenemos más miedo porque estamos acostumbrados a estar en casa con mamá y entonces ahora ya no vamos a estar con ella. Vamos a estar en otro espacio y si qué tal si mamá no viene por nosotros. Entonces el niño pequeño tiene miedo de que mamá no vaya por él, de que se le olvide que lo dejó en la escuela. Ese es un miedo, pero son miedos normales. Tengo miedo de que me pasen al pizarrón, por ejemplo, ¿sí? Tengo miedo de que la maestra me pregunte, pero son miedos que están dentro de un patrón normal. Pero yo del miedo que te estoy hablando es el miedo que sobrepasa total y completamente tu control. Es un miedo que se sale de tus manos y que tú no lo puedes sostener ni controlar. Es un miedo que te va carcomiendo por dentro y que no quieres salir, no quieres hablar, te aíslas, estás en ansiedad y sientes esa desesperación que quieres correr y que a donde te vayas estás lleno de miedo y de ansiedad. Y dices, tengo que salir de la casa, tengo que salir, voy a ir a visitar a alguien, no aguanto estar en esta casa. Te sales de la casa y el miedo, la ansiedad, la inseguridad se van contigo. Entonces te puedes ir a China y ese miedo te va a acompañar hasta allá. Entonces es importante identificar a qué le tengo yo miedo en este momento, qué es lo que se ha salido de mis manos, de mi control y que no me permite darme cuenta de que me sobrepasa. Hola Jacqueline, buenas noches. ¿Cuál es ese miedo? ¿Cuál es ese miedo que tengo en este preciso momento? ¿Tengo miedo a la economía? ¿Tengo miedo a que alguien se vaya de mi vida? ¿Tengo miedo a que alguien se muera porque esté enfermo? ¿A qué le tengo en este momento miedo? ¿Qué es lo que me paraliza? ¿Qué es lo que mi mente constantemente está pensando, está platicando siempre conmigo? ¿Qué es lo que hace mi mente? ¿Cómo me manejo ante esas situaciones? ¿Me roba la paz? ¿Qué pasa en ese momento en que el miedo me rebasa? El miedo lo tengo. Todo lo tenemos. Son pulsiones normales y no nos lo podemos quitar. Son pulsiones normales. Simplemente tenemos que saber cómo manejar esas emociones, cómo equilibrarlas y cómo estar siempre en esta vida de manera agradecida, de manera plena, de manera completa. Como les digo, el miedo genera ansiedad. El miedo genera dolor. El miedo genera tristeza. El miedo te puede generar o que comas mucho o que se te vaya el apetito. El miedo te va a generar estar así como si alguien te estuviera persiguiendo siempre. Entonces, estás en un modo donde tu cuerpo está sobreestresado a través de ese miedo y a través de todas las emociones
que lleva el miedo. El miedo es como un amigo que tú tienes, ¿no? Es un amigo que tú invitas a tu casa, pero te llega con 4 o 5 invitados, que no los esperabas. Tú nada más esperabas al miedo. Pero el miedo, como es súper mega popular, él se lleva a la ansiedad, él se lleva a la tristeza, él se lleva al insomnio, él se lleva a la inseguridad. Y entonces todos esos amigos del miedo viven dentro de ti y se alimentan de ti. Tú les alimentas, al estar pensando en ellos les alimentas, y al estarlos alimentando, no solamente los alimentas, sino los haces más y más poderosos. Y entonces aquí viene un problema grandísimo, que tú tienes tanto miedo de que pase algo, que atraes esa situación, la jalas, eres como un magneto, como un imán, que atrae esa situación a la que tú más miedo le tienes. Y para esto les voy a contar una historia que yo presencié hace tiempo, ¿no? Hace tiempo estaba en un taller de meditación y llegó una señora que yo jamás en mi vida la había conocido. Llegó en un estado de miedo y de ansiedad y empieza a platicar conmigo y me dice, no quería venir, tengo mucho miedo, siempre me caigo y tengo mucho miedo. Y se sentía la ansiedad, lo que les estaba diciendo ahorita, la respiración de la señora se sentía también irregular. Me imagino que su boca estaba amarga y que además estaba seca, porque forma parte del compendio de situaciones que engloba nuestro cuerpo. Hola María Liliana, ¿cómo estás? Entonces cerramos los ojos, estamos en un círculo, todos estamos muy tranquilos. Apenas tenemos como 5 minutos con los ojos cerrados y se oye un estruendo espantoso. La señora que tenía miedo de caerse se había caído. La silla donde estaba sentada, ¡trac!, se rompe y queda en el piso. Y ahí yo aprendí cuán poderosos son los miedos. Ahí me quedó así como clarito, mi mente hizo ¡clac! Mi mente se fragmentó y entendí la lección que conlleva el miedo. Así que esa señora que tanto le atraía el miedo, que tanto sentía que el miedo le agobiaba, no importaba si estuviera parada, sentada o en la situación que estuviera, ella se iba a caer. Porque su miedo ya había salido, ya era enorme, ya era un monstruo enorme que le hacía ser ese imán de que le pasara eso. ¿A alguien les ha pasado que van caminando y le tienen un terror a los perros? Y a lo lejos ven un perro y entonces empiezan su corazón a palpitar más rápido, la respiración se hace bien irregular, el estómago les empieza a doler y no quieren pasar por ahí. Y el perro percibe su energía y les empieza a ladrar. Y conforme el perro se les acerca amenazante, la persona se sale de sí. Entra en un estado que ya no es miedo, a esto se llama pánico, ¿sí? A esto ya se llama pánico, o sea, el miedo se convierte en un estado de pánico. Así que cuando la persona esté en ese estado de pánico, el perro la muerde. El perro la ataca y el perro no la quiere soltar, o sea, el perro la agarra sin compasión. ¿Por qué? Porque ella salió al pánico, no solamente fue miedo, fue pánico. Y se convirtió en un imán poderoso para ser atacado por el perro. Aquí Ixchel nos está diciendo que ella tenía miedo a ser madre soltera. Y yo conozco pues la historia de Ixchel. Así es el miedo, Ixchel. Yo tengo miedo de que me abandonen y todo mundo me va a abandonar. Yo tengo miedo de que se acabe el gas y el gas no va a durar nada, se va a acabar bien rápido y voy a estar en esas deudas, ¿no? Los miedos así son. Los miedos te atrapan y no te sueltan. La única manera de salir del miedo es enfrentando el miedo. Y vas a decir, ¿cómo lo enfrento? En tu mundo interior. En tu mundo interior tú puedes transformar toda la información. Toda, absolutamente toda la información. Y salir del miedo. Y poder lograr estados de paz, estados de tranquilidad, donde eres libre del estrés, de la ansiedad, del miedo, la preocupación. Aquí Lisa comenta, tenía miedo a divorciarme. Y actualmente yo sé, Lisa está en el proceso de divorcio. ¿Por qué? Porque tu mayor miedo
ese miedo que te atemoriza, ese miedo que te roba el aliento, ese miedo que está así, así de convertirse en pánico, en terror, lo atraes. Lo atraes totalmente. Así que hoy yo quiero que ustedes compartan mi video, ayúdenme a que la gente me conozca, ayúdenme a mover mis redes sociales, ayúdenme a ayudarle a la gente, ¿no? A que salga la gente de esos estados de ansiedad, de esos estados de miedo, de esos estados de pánico. ¿Qué pasa? Yo te voy a hablar de los niños. Nosotros ya somos adultos. Pero ¿qué pasa cuando tu pequeño tiene miedo? ¿Qué pasa cuando tu pequeño tiene miedo de que los chiquillos lo ofendan porque trae lentes a lo mejor y tiene miedo de que se burlen de él? Tu pequeño va a ser un niño súper lastimado. Todo mundo lo va a lastimar. Nada más porque tiene miedo. Y ese miedo es enorme que hace que niños que no entienden, ellos saben interpretar las energías, aunque no sepan decir, ay, siento la energía de fulano, ¿no? Como los adultos que decimos, entré a la casa de fulano y sentí la mala vibra, o platiqué con fulano y que, híjole, sentí la mala vibra y me sentí hasta así, como con ansiedad. O sea, todos sentimos las vibras de las personas. Entonces, cuando tu niño, tu pequeño, tu hijo tiene un miedo a reprobar, la maestra lo reprueba. Cuando tiene miedo a que se le pierda algo, se le perdió algo. Y a nosotros también. Así se genera el miedo. El miedo va a hacer que tú tengas una vida de dolor y de sufrimiento, de pérdidas. Te va a atrapar. Hay un miedo, les vuelvo a repetir, hay un miedo normal. Hay un miedo normal que todos vamos a tener. Cuando tú empiezas a caminar, que eres un bebecito de 1 año, de 9 meses, tienes miedo de levantarte y agarrarte el mueble. Pero lo sobrepasas y empiezas a caminar y te aplauden y te empiezas a sentir emocionado porque lo puedes hacer aunque tengas miedo. Y más cuando te caes y te abraza mamá o te abraza papá, sientes que estás sostenido y amado, ¿no? Ese es un miedo. Vas a tu primer día de escuela, vas con miedo, tu mamá te preparó una mochilita, te preparó de comer y te está hablando que vas a estar en un espacio y que te vas a pasar bien padre, pero tú vas con miedo, tú vas con mucho miedo. Y lo primero que haces al entrar a la escuela es llorar, porque tienes miedo de que mamá te abandone, tienes miedo de que mamá se olvide de ti y te deje en la escuela. Así son los miedos. Entonces, los miedos siempre van a habitar dentro de nosotros, siempre van a formar parte de nuestra estructura, como la alegría, como la tristeza, como el gozo. O sea, siempre van a estar integrados dentro de nosotros. Aquí la situación es que sean mayores a lo que nosotros podamos manejarlos. Yo puse el nombre de esta charla entre amigos, entre amigas, yo y el miedo. Pero a veces no soy yo y el miedo. A veces es el miedo y yo. ¿Y por qué a veces es el miedo y yo? Porque ya rebasó el miedo, ya rebasó, imaginémonos que el miedo está contenido en una burbuja y tú estás en medio, ya hay un miedo normal. Pero el miedo ya salió de esa burbuja y es mucho más grande, ya se expandió. Y tú ya no lo puedes controlar. Lo sientes, pero no sabes qué hacer para controlarlo. Primero, Ixchel, hay que ver de dónde viene el miedo. ¿Quién generó ese miedo? A lo mejor a ti se te grabó un suceso. Vamos a poner el ejemplo que estás diciendo que tenías miedo de ser madre soltera. A lo mejor tú tuviste una amiga o la mamá de una amiga que era madre soltera, que se quedó viuda o X y que te impactó tanto que se te quedó grabado dentro de tu interior. Ahora, cuando nosotros tenemos miedo, el miedo, si nosotros pudiéramos ver el miedo, yo les diría, yo lo manejaría como una densidad negra en todo nuestro cuerpo.
como un fantasma negro, literal. Si nosotros pudiéramos ver el miedo. Pero acuérdense, el miedo no lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Así es el miedo. Lo tienes, pero no lo ves, solamente sientes que tienes miedo. Tengo miedo a que mi marido me abandone. Tengo miedo a que mis hijos se vayan de la casa. Tengo miedo a que mi hija se embarace y porque tiene 15 años. Tengo miedo y tengo miedo y tengo miedo. Y nos regimos por esos miedos. Con los sistemas, ¿pudieras explicar un poquito más, María Liliana? Con los sistemas no me va muy bien y me cuesta. ¿Pudieras describir un poco más lo que quieres compartir? Entonces, ¿cómo puedo yo amigarme con el miedo? Lo que niegas te somete, ¿no? Y lo que tratas de no ver te está carcomiendo, o sea, ahí está, o sea, no significa que no, yo no veo el miedo, no, yo estoy segura, y empezamos a hacer los decretos, ¿no? A mí me encanta porque la gente empieza a hacer los decretos y siente que los decretos son hiper mega poderosos. Sí lo son, pero los decretos son mega hiper poderosos cuando tú ya has sanado ese miedo. Cuando tú ya enfrentaste este miedo y te sientes de diferente forma, entonces tú empiezas a generar un estado de vacío en tu interior, y en ese estado de vacío es donde los decretos se van a la parte subconsciente donde estaban tus miedos. Tus miedos no están vamos a imaginar, vamos a dividir. La mente consciente es de aquí para acá y la mente subconsciente es de aquí para acá. Entonces tú llegas a tus miedos hasta aquí, pero están acá arraigados, están aquí escondidos, ¿sí? Entonces, si tú no llegas hasta la parte subconsciente donde están tus miedos, siempre vas a estar jugando con los decretos, con el tapping, con el hoponopono, con las barras de access. O sea, si tú no vas a la parte subconsciente y haces un trabajo bien profundo donde tú te enfrentas a tus miedos, donde sientes que los miedos te comen, no te vas a sanar. O sea, si alguien le tiene miedo a subirse a un elevador, lo ideal es subirse al elevador. Si alguien tiene un pánico incontrolado a las serpientes, es enfrentarse a las serpientes. Porque si no, la serpiente lo van a acechar noche y día, va a soñar que está dormido y que están las serpientes rodeándole. Un trabajo me infectó la PC y estaba la tesis de mi hijo y fue tenaz. O sea, el problema que tienes que te generó miedo es la pérdida de ese trabajo de tu hijo. Cuando hay miedo, nos paraliza. El miedo nos paraliza y hace que las cosas se nos olviden, se nos pierden las cosas. Podemos traer los lentes acá arriba y estamos tan llenos de miedo, tan estresados, que no lo sentimos. Podemos traer el celular en las manos y lo estamos buscando. Cuando sentimos que el celular se pierde, ¿han sentido algunos de ustedes cuando el celular se pierde, cómo te llenas de miedo? A mí el otro día se me cayó y de verdad me dio miedo. Y sentí que me paralicé. Y más cuando me lo dio una tía y me dijo, estaba ahí tirado en la calle. Y yo sentí como el miedo, aunque ya traía el celular en la mano, sentí como el miedo me arropó todo mi interior. ¿Y qué hice? Empecé a limpiar, empecé a darle gracias, no pasó nada, porque en ese momento, aunque yo ya traía el celular en la mano, mi mente voló, mi mente generó una historia. ¿Y qué tal si no lo hubiera visto mi tía? ¿Y qué tal si se me hubiera perdido? Y toda la información que tengo, y todas las fotos que tengo, y todos los archivos que tengo, me paralicé. Entonces estuve sintiendo cómo mi cuerpo se contaminaba en ese momento del miedo, de la ansiedad. Era una ansiedad así como que en ese momento me arropó. Y entonces, ¿qué hice? Empezar a respirar. Y como traía el celular en la mano, pues me fue mucho más fácil. No pasó nada, aquí está todo bien, aquí traigo el celular. Tienes que ser más cuidadosa. Trata de siempre estar observando. Ten cuidado con tu bolsa, ciérrala bien. O sea, empecé de una manera u otra a yo misma a tranquilizarme. Pero ¿qué tal?
si no hubiera aparecido mi celular, ni siquiera yo me hubiera dado cuenta dónde lo perdí, como muchas veces nos pasa. Y hubiera sido una ansiedad, y hubiera sido un dolor, y hubiera sido una tristeza por un buen rato. Sí me hubiera paralizado. El otro día también me pasó con otra persona, no encontraba su celular y se paralizó y ya lo apagaron y empezó y yo le empecé a sentir, le dije, tranquila, tranquila, no pasa nada, tranquila, ahí va a estar, ahí va a estar, ahí va a estar. Y sí, afortunadamente, como los celulares son negros y las bolsas que siempre traemos de adentro son negras, pues se camuflajean y como nada más traemos un montón de cosas en nuestra bolsa, pues todo se nos pierde, hasta las llaves. Sí, esto lo que les estamos hablando es para que ustedes observen cómo el miedo atrae a las cosas que ustedes le tienen miedo. Aquí está hablando Mabe de que Vero, que le tenía miedo a los grillos y que un día se metieron tantos. Igual a las cucarachas. O sea, tú le tienes miedo a las cucarachas y las cucarachas se te suben y las encuentras en todos lados. Es más, te las encuentras en el restaurante, en la calle, en tu casa se metió una, o sea, las empiezas a encontrar en todos lados absolutamente. Entonces, por eso es súper importante. ¿A qué le tengo miedo? Porque ese miedo que tú tienes, también lo heredas, también lo transmites, también lo compartes. Y cuando nosotros tenemos hijos pequeños, los hijos son esponjitas y reciben todo. Y entonces nosotros pensamos que nuestro hijo está jugando con el carrito, la niña con la muñeca, y estamos nosotros hiperestresadas, ansiosas y con miedo, y el niño lo está. El niño se está enseñando que así es la vida, que así debe de reaccionar. Que tener miedo está bien. Ese miedo que te hace gritar, que te hace descomponerte, que te hace cambiar tu rostro. Porque de verdad, cuando vemos la cara del miedo en nuestro rostro, no es una cara agradable. Así es, Ixchel. No es que yo empiece con esas cosas. Es que son herencias. Yo quisiera quedarme callada y no decir. Pero heredamos en vida y heredamos en muerte. ¿Y qué heredamos? Pues todos los defectos de nuestro carácter. Esa situación, ¿no? Si yo soy madre soltera, heredo que mis hijos sean así. O papá soltero, o mamá soltera, o mamá viuda, o papá viudo. Personas jóvenes viudas. Así es, o sea, la regla. Yo que quisiera cambiarla, pero así es. Acuérdense que somos energía. Y todo lo que pensamos emite una frecuencia de vibración energética. Por eso les digo, hay personas que dicen, ay, sentí la mala vibra en tal lugar o en la persona o algo, porque somos energía. Pero esa energía no se queda aquí, esa energía se manda a otro lugar. Y entonces el universo responde a la vibración de la energía que tú emites. Esa es la situación. El universo responde a la frecuencia vibracional que tú tienes. Si tú tienes miedo, el universo recibe la señal, pip, pip, miedo, 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 alerta roja, miedo, y manda algo relacionado con ese miedo que tú tienes y te pasa. Entonces, por eso es súper, súper importante sanar esos miedos. Ir a lo más profundo, te digo, no te quedes en la parte consciente, vete a la parte subconsciente. Y en esa parte subconsciente se tiene que sanar. El otro día trabajé con una persona que ya tiene tiempo separada de su esposo. Pero en la situación hubo infidelidad. Cuando ella se dio cuenta de la infidelidad del esposo, se paralizó de miedo. Y aparte, pues de coraje, de impotencia, su mente empezó a pensar por qué. Y bueno, lo que conlleva una situación de esas. Y ella me dice, pues yo pienso que ya la sané. El cuerpo estaba contaminadísimo de esa información. O sea, ella había llegado a un equilibrio, podía manejar la situación, se sentía tranquila, pero al momento de que uno se mete a esa situación que está ya con ojos cerrados, trabajando, salen cosas súper interesantes.
Y entonces se movió muchísima, muchísima energía que tenía atascada dentro de su cuerpo. Todo tu cuerpo se contamina física, mental y energéticamente. Así que a veces decimos, no, pues tuve esta situación y me metí, me bañé. Sí, pero ¿y lo demás? O sea, no solamente somos un cuerpo. Así que por eso es importante buscar ayuda profesional. De verdad, para mí no hay más magia que alguien trabaje contigo. Es como cuando vas al médico. Tú traes una herida en el brazo o en X parte del cuerpo. Tú tratas de limpiártela y dices, ay, me duele, nada más le voy a hacer por encimita. Pero llegas con el doctor y el doctor va a agarrar el brazo y te va a limpiar y te va a doler, pero te va a sacar toda la pus hasta que sangra. Así son mis sesiones. Así son las sesiones. A mí me gusta irme a la parte más profunda donde esté el dolor para generar cambios. ¿Y qué pasa cuando empiezas a trabajar ese miedo, ese miedo, ese miedo? Va a llegar un momento en que la persona se siente súper segura, llena de confianza. Y el miedo es ya un miedo normal. Es el miedo que podemos sentir todos de manera pequeñita, de manera normal. Como les dije cuando iniciamos, ¿no? Yo tenía miedo de estar en cámara. Y aquí está Lisa que no me deja mentir. Y sin embargo, yo tuve que traspasar esa inseguridad, ese pequeño miedo para poderme exponer aquí con ustedes y estarles transmitiendo el conocimiento que tengo, que no es tanto de la lectura de tanto libro, ¿no? Sino es del trabajo que tengo con las personas y sobre todo mi trabajo personal. Yo también estaba lleno de miedo. Yo tenía muchísimos miedos. Y esos miedos de verdad son una cárcel. Son una cárcel emocional y energética. Y mientras no nos quitemos esas cadenas de miedo, como les digo, las estamos propagando en todo el mundo. Así que yo pregunto, ¿qué es lo que quieres hoy? ¿Ser libre? ¿Dejar de tener miedo? ¿Poder gestionar el miedo que sea yo y mis miedos? ¿O seguir siendo mis miedos y yo? ¿Qué es lo que quieres? Tengo miedo a que mi marido se quede con mis hijos, estamos en divorcio y tengo miedo a que mi marido se quede con ellos, con mis hijos, se van a quedar. Porque la batalla ya la perdiste gracias al miedo. Gracias Natalia hermosa, gracias que estés aquí. Es un placer que estés aquí conmigo acompañándome. Así que eso es lo que pasa. Cuando tú tienes miedo, la batalla ya la diste por perdida. Ya, la persona va a hacer de ti lo que quiera por el miedo que te paraliza. Y lo peor es en este caso, por ejemplo, en este caso donde tú estás gestionando un divorcio, las personas que vas a contratar van a ser personas erráticas y que no están clarificadas. Porque recuerda que nosotros transmitimos nuestra energía. Y entonces no te topas con las personas adecuadas que sean ganadoras, que se sientan ganadoras y que te digan, usted va a ganar su divorcio y se va a quedar con sus hijos y aparte se le va a dar una pensión a usted generosa por los 30 años que vivió con él. Dices, wow. Y esa seguridad de ese licenciado, de ese abogado, te hace que te sientas empoderada. Ahí hay un miedo, siempre va a haber un miedo. Pero te digo, hay un miedo pequeño que puedes traspasar y lograr lo que tú deseas. Así que, ¿cuáles son tus miedos y qué es lo que tú deseas? Ahora, cuando nosotros sanamos esos miedos, estamos limpiando nuestro cuerpo energéticamente. Y energéticamente, imagínense que estamos llenos de cablecitos y estamos conectados con una fuente divina, con la energía divina, como sea, como tú le llames, Dios, divinidad, como tú le llames. Yo me gusta mucho llamarle Padre. O sea, estamos conectados. Pero cuando tenemos miedo, todos esos cablecitos no pueden conectarse con la fuente. Están erráticos. Entonces, cuando tú sanas tu interior, estás generando que todo tu cuerpo tenga una energía que va y viene en un flujo correcto, no como la manguerita que les digo, como si estuviera doblada.
Por eso las enfermedades son bloqueos de energía. Una enfermedad que está arraigada dentro de tu cuerpo es un bloqueo energético generado por el miedo. El miedo hace muchísimo daño, muchísimo. ¿Tienes miedo a que te violen? Ya te violaron. ¿Tienes miedo a tener cáncer? Ya te pegó cáncer. O sea, el miedo es ponerle un nombre, un enemigo de cuidado. Y a los enemigos hay que quitarle la atención. Si le quita la atención, el miedo, cuando está así, se va haciendo pequeño, 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 hasta que se integra dentro de ti, se desaparece, ¿no? Y tienes un miedo normal. Entonces, sí, Estelita, el vivir en pánico genera muchísimo problema en el cuerpo. Así por eso la importancia. Así que, chicas, si tienen su agüita, ¿quieren que hagamos lo del agua? ¿Alguien quiere preguntar algo? Así que así es el miedo. Imagínate que el miedo es tu peor enemigo que finge ser tu mejor amigo. Y está contigo acechándote, acompañando. Apenas vas a salir a la puerta y ya está ahí esperándote. ¿A dónde vamos a ir hoy? Y tú lo invitas a todos lados sin darte cuenta que te está generando estragos en tu vida. Que te está alejando incluso de las personas que amas. Que te está robando la paz. Que te está robando el sueño. Que te está robando la alegría. Así es el miedo. Te despoja totalmente de todo. Y cuando tenemos miedo somos erráticas. Cuando tenemos miedo tomamos decisiones muy erráticas y siempre nos salen mal. Y después decimos, todo lo que hago me sale mal. Alguien está moviendo cositas, cositas, cositas. Acuérdense que yo siento luego sus emociones. Así que enfrentar el miedo desde tu interior. Nos enseñaron a arreglar todo afuera. Y nada se arregla afuera. Al contrario, lo que quieres arreglar afuera, lo complicas. Cuando quieres cambiar algo afuera, lo complicas. Hay decisiones que se tienen que tomar desde tu paz, desde tu tranquilidad. No desde el miedo. Si lo tomaste desde el miedo, no va a tener éxito lo que estás haciendo. Gracias, Estelita. Es un placer estar contigo trabajando. Es de verdad un placer estar trabajando con muchas de las que están aquí en este momento, escuchándome. Y que son muchas cosas de las que siempre les comento en las terapias. En las terapias lo que yo hago es estar también modificando la estructura de pensamiento, estar cambiando y sanando. Cuando tú sanas adentro, de verdad es imposible que te sigan pasando las mismas cosas. Es cuando tú sanas adentro, es como que explotas la estructura del miedo, sales de ese miedo y te vuelves invencible, intocable, invisible para el miedo. No te puede ver, el miedo ya no te puede encontrar. Entonces es cuando tú rompes esos patrones de miedo recurrente. Cuando rompes esa cápsula, ¡pum!, adiós, ya no queda nada. Te quedas libre. ¿Y qué hay cuando hay libertad? Pues hay más conexión divina, hay más paz, hay más amor propio, más seguridad, más confianza, más dignidad, más merecimiento, más abundancia, más prosperidad. Hay más de todo. ¿Por qué? Porque ese espacio que estaba siendo llenado por ese miedo te impide que lleguen todas las cosas maravillosas a tu vida. Entonces, primero tienes que salir del miedo para poder meter todas las otras emociones poderosas, ¿no? El miedo es poderoso. El miedo también es una emoción poderosa. Pero ahí es donde a qué poder le estoy dando al miedo. ¿Para ser libre o para que me mantenga así, atrapada? Entonces es importante que identifiquen sus miedos, escriban sus miedos. Y volvemos, si no pueden, de verdad busquen ayuda. Para mí hay magia cuando alguien trabaja contigo, hay magia. Pasan cosas, aquí está Candy,
que ella dice desde que vas a sacar una sesión con Cari empiezan a pasar cosas raras. Se empieza a modificar todo. Aquí no sé si está Karina de El Salvador. La vez pasada estaba desesperada porque quería entrar a un taller mío, que estamos ahorita realizando el taller de sanando la herida de abandono. Y estaba comentando que pues no había manera, las cuentas allá, o sea, todo estaba complicado, ella traía mucha ansiedad porque ella quería estar en el taller, pero traía muchísima ansiedad, ¿no? O sea, no sabía cómo, todo parecía que se le estaba boicoteando. Entonces le dije, no pasa nada, te voy a meter al taller y mañana depositas. Pues ella se le ocurre, ella del Salvador, se le ocurre hablar con un familiar que está en Estados Unidos, el familiar que está en Estados Unidos, hace el depósito, pero cuando yo la metí al taller, o sea, ya cuando ya la metí al grupo de WhatsApp, fue magia, o sea, así como que se abrió todo. Y bueno, ahorita ella está sanando de una manera, de una manera asombrosa, asombrosa, asombrosa. Entonces, gracias Candy por estar compartiendo también tu experiencia. Así que de verdad pasan cosas mágicas, de verdad es increíble. Hay otra persona que traía problemas, que aquí está Lisa, que no me deja mentir, a mí, la persona que ella la conoce. Estaba haciendo sus trámites de residencia en Estados Unidos, todo se estaba boicoteando, empecé a trabajar con ella y de 6, 7 meses o 8 que ella estaba esperando que le llegara su mica de residencia, pues ya está para llegarle. O sea, se adelantó todo, en tiempo de pandemia se adelantaron todos los trámites y ahorita pues ella está feliz y agradecida porque ya con su mica ella puede tener un trabajo extraordinario y las puertas de la abundancia se le abren. Entonces, así es la magia. No sabemos cómo se van a mover las cosas, pero se mueven de veras de manera sorprendente. Muchísimas gracias, Candy, por tu aportación. Gracias, gracias, gracias. Así que, chicas, pues, chicos, yo lo único que les digo, inviertan en ustedes. Esta es una inversión de verdad que les va a dar unos dividendos terribles. De verdad, ustedes van a empezar a ver muchas bendiciones. Aquí está Lisa, que también ahorita ha mejorado mucho su situación financiera, que es ella hace muchísimas cosas después de que estuvo trabajando fuertemente limpiando su casa interior y ahorita me encanta, disciplinadísima con la alimentación, con el ejercicio, con la meditación, porque la meditación no es negociable. La meditación es parte de una estructura de vida que debes de tener. El alimento saludable es una estructura de vida que debes de implementar. Entonces, empiezas a cambiar tú, empiezas a cambiar hermosamente y de verdad empiezas a generar cambios afuera, ya no te apasionas con muchísimas cosas. O sea, ya como que yo amo las tortillas de harina. Mi debilidad les digo, es el pan y las tortillas de harina. Y es increíble. Puedo verlas y no como una sola. O sea, es increíble porque cuando sabes que lo que comes te va a nutrir, lo comes hasta con alegría. Y cuando sabes que puedes probar una pequeña probadita y si tienes mucho antojo lo haces. Claro, si tienes antojo lo haces, ¿no? Pero si no, ya no lo necesitas. O sea, es fácil dejar las cosas cuando tú estás sanando tu mente, tu alma y tu cuerpo. Es muy fácil dejar las cosas. Ya la ansiedad la vas soltando, la vas desprendiendo. Empiezas a dormir con más tranquilidad en tu casa. Los dolores que tenías empiezan a desaparecerse. O sea, es una maravilla de verdad. Así que el trabajo interior te genera los mejores dividendos. De verdad. Y a tiempo futuro. Lo que haces hoy, estás transformando este momento de miedo y de ansiedad y va a generar dividendos en ti y en tus hijos y en los hijos de tus hijos. Y déjame decirte, además, en los ancestros. Y tú dices, pero pues ellos ya se murieron, pues ya eso, ya que, no. 64 variables ancestrales están viviendo dentro de ti. De manera recesiva o de manera dominante. Pero ahí los tienes. Esa información la tienes, no la puedes evitar. Y si alguien del clan tuvo muchísimo miedo a algo, a lo mejor de ahí venga ese miedo que te impide avanzar y tener una vida en plenitud. Entonces, para mí el árbol ancestral es
una magnífica, magnífica herramienta que te permite la libertad o la esclavitud. Entonces aquí la pregunta es, ¿estás lista? ¿Estás listo para ser libre de los miedos? ¿Estás lista para traspasar? Aquí está Estela, que no me deja mentir. Cada vez que Estela paga sus terapias, le llega más dinero. Increíble. Los hijos le regalan una camioneta. Bueno, Estela, por favor, comparte tu testimonio aquí en el chat. O sea, cada sesión es un testimonio nuevo, de verdad. Cada sesión es un testimonio nuevo. Gracias, gracias Candy por lo que estás compartiendo. Morir para vivir, exactamente. Tienen que morir a ese miedo para hacer una nueva versión de ustedes mismos, de ustedes mismas. Así que tomen su agüita, ¿sí tienen el agüita? Y vamos a impregnar esta agua de seguridad, de mucha seguridad y de confianza. Donde hay seguridad y confianza, el miedo no puede morar. Así que impregnen, tomen esta agua con sus dos, este vasito con agua, perdón, con sus dos manos. Y sientan que cierren sus ojos. Y sientan que hoy quieren liberar el miedo que está dentro de ustedes. Sí, Estelita tiene sorpresas muy padres, ¿eh? Empezaron a cambiarse muchas cosas. También en proceso de divorcio, el divorcio salió de maravilla. O sea, Estelita tiene muchos testimonios. Antes de ir a su audiencia de divorcio, tuvo su sesión y ella fue muy empoderada, muy en paz, muy digna y merecedora y pues le fue muy bien, ¿verdad, Estelita? Así que pues esa es la maravilla cuando trabajas en tu mundo interior. Muchas cosas se benefician y muchas cosas se liberan. Así que sientan que esta agua se está impregnando de seguridad y de confianza. Inhala y exhala. Y siente que toda tú te llenas de esa seguridad y de esa confianza. Esa seguridad y esa confianza que te hace tomar decisiones plenas y certeras. Esa seguridad y confianza que cada vez que haces algo y que enfrentas ese pequeño miedito que está ahí, te hace tener cambios extraordinarios para ti y para todos. Así que impregna seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Seguridad y confianza. Y con seguridad y confianza toma sorbos de esta agua y con esta agua puedes programar más agua. No necesitas ya ponerle ningún letrero, simplemente con esta agua que ya está grabada con seguridad y confianza, graba más agua de esa misma manera y así lo puedes grabar. Si estás enferma y tu miedo es la enfermedad, tú di, esto es lo único que necesito para liberarme del miedo a la enfermedad y te la tomas. Y pasa magia, chicas, pasa magia, chicos. Así que les agradezco el que hayan estado aquí conmigo. Muchísimas bendiciones. Y por un mundo mejor. Y por un mundo libre de miedo. Así que yo soy Cari Martínez. Voy por un mundo mejor. ¿Y tú? Y recuerden, la sonrisa siempre es hacia arriba. Nada de estar ahí con la carilla toda malcarosa, aunque traigamos el cubrebocas. Que se vea la actitud de felicidad y de gozo dentro a través de nuestra mirada, de nuestros ojos. Así que a ver qué dice aquí. Estelita está reportando. Bueno, ojalá Estelita comparta todo lo poquito que yo compartí. Espero que no haya sido malo, Estelita. Que no haya sido malo que yo compartiera poquito de las bendiciones que han llegado a tu vida. Así que salud. Así que yo activo la salud en ti, en mí y en el mundo entero. Tengan un extraordinario fin de semana y recuérdense que la mente crea. Así que pongan pensamientos extraordinarios y maravillosos y limpien su mundo subconsciente. Ahí es donde está la clave. Si sanas tu mundo subconsciente, todo cambia. Así que les amo, les honro y les bendigo. Muchísimas bendiciones. Buenas noches. Chao. Gracias a todas por estar aquí conmigo y apóyenme compartiendo, chicas.
Muchísimas gracias. Gracias, Ixchel. Aquí nos vemos para la terapia. Un abrazote. Gracias, gracias, gracias.